voto femenino en la República Argentina fue una conquista y no me voy a cansar de reiterarlo. Y fue el resultado de la lucha incesante, permanente y de numerosísimos proyectos parlamentarios del bloque socialista. Bien, ahora tendremos, y ya lo tenemos esperando, a, que no es nuestra costumbre, Antonio Elio Brailovsky. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Antonio, bueno, pasamos del voto femenino a, que no es menor, y estoy hablando con una persona que no ignora la política, todo lo contrario, que es escritor, que ya hemos dado tus antecedentes, que son muchos, y que además sos una fuente incesante de creación, no solamente, sobre todo esta cuestión de medio ambiente e historia, lo considero de tanta importancia, esta cuestión de cultura en general, que no es menor, todo lo contrario. ¿Qué podés decirnos a nosotros, a la audiencia que nos ve, que nos escucha, sobre lo que está ocurriendo con el planeta en estos momentos en todo el mundo y en especial en la República Argentina? Si me permitís un instante, con respecto al voto femenino, hay un comentario para hacer, que es que el reclamo no es del siglo XX, ni es del siglo XIX. Durante la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, 1790, por ahí, se formó un movimiento feminista dirigido por una mujer llamada Olympe de Gouges. Claro, y esta mujer redactó los derechos de la mujer y la ciudadana y planteó que había que ponerlos en paridad con los derechos del hombre y del ciudadano. Y bueno, los muchachos de la Revolución Francesa contestaron guillotinándola. Bueno, no quería ir tan lejos, pero esto no es novedoso que haya sido una lucha muy larga y muy difícil. No, desde ya no quería remontarme a Olympe, que realmente es una figura que no se la tiene muy presente, pero que es de enorme importancia, desde ya. Y como vos dijiste muy bien, los muchachos la guillotinaron en una forma, un tanto violenta, incuestionablemente, ¿no es cierto? Pero esta declaración sigue siendo de una vigencia total, más allá de ciertas cuestiones, propias de la época, pero era una revolucionaria en el cabal y total sentido de la palabra, ¿no es cierto? Bien. Sí. Sí, porque además se trataba de que la revolución no reemplazara al rey por una oligarquía, que reemplazara al rey por el pueblo, y el pueblo incluye a las mujeres. Y sí, lo que pasa es que para algunos, inclusive para algunos políticos de la actualidad, las mujeres todavía tienen que estar en su casa recluidas. Eso es lo más nefasto, peor todavía en estos momentos. Y lo que decías vos, el hecho de que sea necesaria una ley de cupos, ya está hablando de una política atrasada. Exactamente. Bueno, vamos a lo que interesaba para hoy. Bien. Lo que nos interesaba plantear es, en estos días, o hoy se está terminando, una llamada cumbre del clima, donde se reúnen todos los países a decir qué vamos a hacer para evitar que el clima de la Tierra se destruya completamente. Y yo creo que hay dos cosas que todos los dirigentes, o casi todos, tienen muy claro. Una, que hay que dejar de contaminar para que la atmósfera del planeta recupere sus ritmos históricos. Y la segunda cosa es que el que tiene que dejar de contaminar es otro, algún otro menos yo. Entonces, hay un juego en que se van pasando la pelota tipo vóley
donde te la tiro a vos y te la paso a vos y se la paso al otro, donde se asumen muy pocas responsabilidades y no se cumple ninguna. Y creo que este es el drama climático. O sea, el otro día, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pusieron en las redes un video en que un dinosaurio habla en la Asamblea de las Naciones Unidas y les dice: a nosotros nos atacó un meteorito, tenemos ese pretexto, pero ustedes no tienen ningún meteorito. Y que si se extinga es muy penoso. ¿Qué meteorito pueden arruinar ustedes? Y el meteorito es el capitalismo, no hay otro. No, indudablemente. Ahora, ¿te parece, Antonio, que concretamente en la agenda política, o por lo menos los programas que no se han visualizado mucho, pero bueno, existe realmente una intención en la República Argentina de los políticos, de las políticas, en cuanto a encarar seriamente el tema del clima, del medio ambiente, de la preservación, de la conservación y demás? En los países en los que hubo algunos intentos, fueron los ciudadanos los que reclamaron. Nunca surgió de los políticos. Ahora, el problema es, en esta última campaña electoral que acaba de terminar, el tema del medio ambiente no apareció. Y al que no le reclaman algo, no se siente obligado a comprometerse a algo que no le pidieron. Entonces yo no culparía a nuestros políticos de ningún color. En todo caso, nosotros somos responsables como ciudadanos que no lo hemos dicho en voz muy alta y con mucha claridad. Claro. Sobre este tema, que no es menor porque viene ya cíclicamente, ¿no?, de los humedales, o concretamente las islas, en el caso de Rosario, y por supuesto localidades aledañas, las quemas incesantes de pastizales, de campos. ¿Qué opinión te merece todo esto en contra del medio ambiente, de los seres vivientes, de los seres humanos y los seres vivientes calificados como animales, ¿no es cierto? Mira, nosotros tenemos dos leyes bastante buenas. La ley de bosques, que establece criterios de preservación de bosques, la ley de glaciares, que por ejemplo prohíbe hacer minería sobre glaciares, y se siguieron quemando los bosques y se sigue haciendo minería sobre glaciares sin que se cumplan, y la ley de bosques está permanentemente desfinanciada con cualquier gestión. Y cuando uno compara dos leyes bastante buenas con los borradores de la ley de humedales, son borradores muy penosos. Los de la ley de humedales. No obligan a que nadie preserve de veras los humedales, sino que haga declaraciones genéricas, y aún así no se ha logrado que la aprueben, ni los de A, ni los de B, ni los de C. Entonces, el tema es que el ambiente sano es un derecho humano, y el otro día, en una charla con los docentes de la Universidad Pedagógica, comparábamos el ejercicio del derecho al ambiente con otros derechos nuevos, como los derechos de identidad de género, interrupción libre del embarazo y demás, y que la diferencia enorme es que los derechos de género son muy baratos de implementar. En términos de dinero, hay que chocar con muchos prejuicios, pero la plata que hay que poner es muy poca. En cambio, para el ejercicio de los derechos ambientales, la cantidad de dinero es inmensa, porque hay que eliminar el petróleo, por ejemplo. Y no solo eliminarlo de los autos, eliminarlo
de la minería, eliminar Bueno, pero independientemente, perdón, Antonio, industria. pero independientemente de eso, hay que ir en contra de grandes capitales, ¿sí o no? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, considero que hay un Entonces es punto. esta cosa de que en una sociedad como la nuestra, basada en el lucro, donde el poder real está del lado del dinero, bueno, implementar políticas ambientales serias implica chocar con el poder económico. Por ejemplo, sobre el tema de la megaminería, la contaminación de los ríos, que se habla muy poco, o realmente muy poco. ¿Qué podés decir al respecto? ¿Mm? Mira, lo hemos dicho tantas veces que es muy reiterativo. No, El pero no caso del importa. riachuelo. Tenemos un río que según muchos parámetros es el más contaminado del mundo, tanto por población afectada como por cantidad de tóxicos en el agua. La última vez que se hizo una medida seria sobre el riachuelo fue eliminar las industrias contaminantes en septiembre, octubre de 1871. Bueno, ha transcurrido un tiempo importante, sí. 1871, presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, echaron a las industrias que contaminaban, limpiaron el riachuelo por unos años y después la dejaron volver a asentar. Entonces, uno se encuentra con poblaciones que vienen afectadas desde hace un siglo y medio y que a uno le sorprende la paciencia que tienen. Uh-huh. Si nos enojamos en una cola de media hora, bueno, ¿cómo se enoja uno cuando pasa un siglo y medio esperando? Claro. De todas maneras, pienso que no le damos la importancia que se merece al medio ambiente y considero que, sin ser médica, sin ser investigadora, sin ser ambientalista, como es tu caso, y mucho más, no solamente ambientalista, que no es menor, todo lo contrario, ¿qué opinión te merece esta relación o no entre esta pandemia concretamente, no otras, esta pandemia del COVID-19 con la contaminación del medio ambiente? Mira, hay varias entradas posibles, por eso fue interesante que la primera medida, pero el primer mes de la pandemia, hay un estado de India gobernado por los socialistas, donde lo que hicieron fue poner canillas de agua potable en todas las calles. Uh-huh. Porque el argumento es, si tenés que lavarte las manos, tenés que tener agua. Si no hay agua en las casas, tiene que haber agua confiable en las calles. Es decir, fue uno de los pocos gobiernos del mundo que se planteó que había una cuestión ambiental asociada con la pandemia. Si uno va a hilar fino, no es que un chino se comió un murciélago, sino que la destrucción del ambiente de fauna silvestre lleva a que las personas interactúen con animales que antes interactuaban solo con la fauna. Tenemos varios miles de patógenos potencialmente peligrosos para humanos que viven normalmente en fauna silvestre. De modo que cualquier alteración de los ecosistemas que nos lleve a interactuar con animales silvestres, puede plantear riesgos altos. En los últimos meses estuvieron divirtiéndose mucho con los carpinchos, pero los carpinchos del Orinoco y del Amazonas, por ejemplo, pueden transmitir peste bubónica, uh-huh, como cualquier roedor. No solo las ratas horribles, sino también los hermosos carpinchos. Uh-huh. Y entonces no es un chiste, no es divertido y obviamente no son mascotas. Claro, porque se habla de que uno está, digamos, está en contra de los carpinchos, muchas memes y demás, muchos memes, en fin, muchísimos, ¿no? Además, muchos programas utilizaron esto, lo siguen utilizando a los pobres carpinchos, porque después de todo, lo miraban como unos seres, por un lado, algunos aborrecibles y por otro lado como unos héroes,
¿no? Porque tenemos esa cuestión que el blanco, el negro, ¿no? Pero bueno, los carpinchos siguen estando y bueno, consideramos que tu opinión es que los carpinchos no son, digamos, seres vivientes que, digamos, es decir, en definitiva, pueden contaminar el ambiente, pueden contribuir a contaminar, a producir enfermedades o no. Todos los animales tienen enfermedades propias, por eso vacunamos a las mascotas. Todos son todos. Uh-huh. Por eso vacunamos a las mascotas, por eso vacunamos al ganado, o para que la interacción con humanos esté controlada. Entonces, con cualquier animal de fauna, los patos del zoológico o los patos de los lagos pueden transmitir gripe aviar, por supuesto. Los carpinchos bubónica, etcétera, etcétera. Y no es para ponerse paranoico, es para decir que mascotas son aquellos animales que han sido criados y controlados sanitariamente para que sean mascotas. Todos los demás son de algún riesgo. Uh-huh. Bien, ya para ir finalizando, de hecho tengo acá, y no quiero dejar de lado, un libro, uno de los tantos. Si mal no recuerdo, en este año has publicado un libro. ¿Me recordás el título, por favor? ¿O no recordás en realidad? He publicado una historia de las crisis argentinas en Editorial Maipú, planteando todas las crisis, prácticamente 2 siglos de crisis económicas, desde las primeras préstamos y el nacimiento de la deuda externa, que fue para el empréstito Baring y además para comprar armas para la guerra de la independencia. Y bueno, se ve una reiteración en la cual el poder de los prestamistas nos condiciona toda la vida del país. Uh-huh. Y un país que decide subordinarse a los prestamistas. Recordemos cuando Avellaneda dijo: hay que ahorrar sobre el hambre y la sed de los argentinos para pagar la deuda externa. Bueno, esto lo han seguido haciendo muchos otros gobiernos. Y sí, no solo tenemos ejemplos muy digamos, muy actuales, muy permanentes, iba a decir, porque en definitiva es casi permanente. Antonio, ya para finalizar, sí. ¿Qué panorama, en muy breves palabras, vislumbrás para el medio ambiente, para América, para el mundo y fundamentalmente para Argentina? Mira, yo creo que ya no se puede esperar demasiado de las promesas de las grandes potencias. Yo creo que cada país tiene que prepararse para una adaptación a situaciones extremas. Es decir, vamos a tener aumento creciente de inundaciones, aumento creciente de sequías, ciudades costeras como Viedma pueden estar en peligro severo, o Viedma, Bahía Blanca, etcétera, en peligro severo. Las ciudades de la cordillera pueden quedarse sin agua, es decir, me parece una irresponsabilidad pensar darle agua a las mineras cuando es probable que los humanos y los cultivos no lleguen a tener agua. Yo creo que hay que diseñar una economía de emergencia, pensando que el clima, que es un recurso natural indispensable, pensar en la continuidad del mismo clima que conocimos, eso lo estamos perdiendo, y que realmente hay que poner las pilas para una situación de emergencia grave. Bien. Antonio, como siempre, muchas gracias, y si vos estás de acuerdo, te vamos a convocar nuevamente para continuar conversando y escuchándote sobre estos temas que son de enorme importancia en estos momentos, les guste o no escuchar a algunas personas. Muchas gracias. Susana, muchísimas gracias por llamar, y creo haberlo dicho alguna vez en tu programa,
me llaman de programas como el tuyo, no de televisión abierta